Un personaje secundario en su propia historia. La historia comienza con el relato de un libro en el que aparece una torre de la nada y nacen monstruos en las mazmorras. Inmediatamente empiezan a destruirlo todo y a atacar a la gente, y el mundo se sume en el caos. Especialmente la península coreana, que se hizo famosa por ser una región en la que continuamente aparecían torres y mazmorras, allí los monstruos eran mucho más agresivos y fuertes que en otros países. Pero como siempre con los villanos también hubo héroes que lucharon contra los monstruos. Gracias a los héroes los humanos pudieron hacerse con el control de las mazmorras y torres. La gente empezó a utilizar los cataclismos como motor de la industria. Gracias a esto la humanidad empezó poco a poco a salir de la miseria en la que se encontraba. Con el paso del tiempo, Corea se unió a las filas de los países más fuertes del mundo, y Corea estableció el mejor centro de entrenamiento de héroes del mundo, que enseñaba magia avanzada y tecnología mágica que atraía a héroes de renombre mundial para evitar la aparición de nuevos monstruos de las mazmorras. Así nació la Academia del Cubo. A ella acudían cadetes de todo el mundo, que conseguían abrirse paso entre la alta competencia. Así nos lo contaron en la portada del mundo: este mundo no fue creado por Dios, sino por el autor de este libro. Sin embargo, ha surgido un problema. El primer puesto entre los cadetes de primer año lo ocupa Kim So-ho. Ese es el autor, obtuvo el primer lugar mirando el mundo que describió en el libro. Mientras estaba de pie podía oír lo que decía la gente a lo lejos. Los estudiantes de primer año de este año son bastante capaces, pero Kim So-ho era el personaje principal de este mundo, él era el héroe, y el que lideraría el mundo en el que hay monstruos. Es amable, justo y tiene todas las cualidades de un héroe y también un secreto que nunca contaría a nadie. El siguiente es el cadete subcampeón, Shin Jonak, que es nieto de un oligarca dueño de una gran empresa de vaqueros. Tiene habilidades similares a las del protagonista y es un maletero arrogante hasta la médula, que se convertirá en un personaje negativo en el futuro. Ahora todos eran cadetes, pero más tarde Shin Jonak, experimentando su inferioridad a causa de Kim So-ho, se convertirá en un villano, y su lucha será como una batalla de luces y sombras. El personaje principal de pie allí y nuestro protagonista piensa que definitivamente entró en el mundo dentro del libro. Se preguntó quién era y si él es un personaje en el libro, entonces debería tener un nombre. Se preguntó por qué estaba golpeando en el hombro y el personaje principal se le preguntó si podía quedarse hasta tarde. Se preguntó con quién estaba hablando y se le dijo que estaba golpeando y se le preguntó si había otro chundón pasando. El autor del protagonista se preguntó si había escrito ese nombre en su libro. No recordaba a quién había llamado por ese nombre y decidió que lo recordaría más tarde. Cuando vio la cara, miró la pantalla que lo mostraba y se horrorizó. Tenía un signo de interrogación en la cara. En ese momento se dio cuenta de que se había convertido en un personaje del que no había escrito nada en el libro. No tiene aspecto, no tiene papel, su nombre es algo anticuado, su presencia no está claro qué hace aquí, nadie le presta atención sin rostro, solo le llaman cadete, no tiene amigos, es alguien que no tiene puntos de contacto con los protagonistas del libro, es solo un personaje para rellenar espacios visuales. Un cameo fuera de la trama. El protagonista se da cuenta de que se ha convertido en una sierra dentro del libro. Al cabo de un tiempo el autor recibió un mensaje con una petición para hacer un remake de su libro, El retorno del héroe. El autor se preocupó, su libro lleva 6 meses sin continuar por estancamiento en el proceso creativo y esta persona quiere hacer un remake de una novela que ya no está en producción, aunque le resulte incómodo. El autor no pensó que responder a la petición de un extraño fan sería la causa de los acontecimientos que siguieron. En el mundo del libro, 2 semanas más tarde, el protagonista se ha acostumbrado un poco al signo de interrogación en lugar de su cara. El protagonista se da cuenta de que esto definitivamente no es un sueño y que él también está en el mundo del libro que escribió. En estas 2 semanas el protagonista lo ha intentado de muchas maneras, pero no consigue averiguar quién, cómo y por qué le ha metido en el mundo que él ha creado. Quizás el protagonista tenga que permanecer en este mundo durante mucho tiempo, hasta que la trama llegue al punto en el que el tema de los capítulos se haya detenido. Le quedan otros 10 años. El héroe no sabe qué hacer durante esos 10 años.
caminando con un signo de interrogación en lugar de cara y riéndose con adolescentes. Después de todo, él tiene su propia vida en el mundo real, no quiere quedarse aquí para siempre intentando sobrevivir. El autor está de pie junto al fregadero preguntándose cómo puede volver. No se le ocurre nada más que seguir la historia principal. La Academia del Cubo estaba situada en una isla artificial no muy lejos del Mar del Este. La Academia del Cubo estaba situada en una isla artificial cerca del Mar del Este, con unos 5.000 cadetes, entre ellos futuros héroes. Era una ciudad de alta tecnología, con magia, industria avanzada y talento de todo el mundo. El centro de esta ciudad es el escenario principal donde se desarrolla la trama del libro. Entre los que esperaban convertirse en héroes y poseer habilidades especiales, solo una pequeña fracción de la élite pudo estudiar en el cubo. El personaje que habitaba el autor era un cadete, y el autor no sabía exactamente cuáles eran sus habilidades, creía seguro que algo especial ya que pudo matricularse aquí, fuera lo que fuera esperaba que sus habilidades le ayudaran a sobrevivir en esta escuela. La clase, verdad, es central en el cubo, donde hay personajes positivos y negativos, aliados y rivales, y también el protagonista directo del libro. Pronto comenzarán a formarse facciones, que darán lugar a diversos acontecimientos. Y nuestro héroe tendrá que estar cerca de ellos durante otros 10 años. Más tarde, de vuelta al dormitorio, y subiendo a su piso, pensando en cómo solo podía estudiar todo el día en el instituto, se fija en un paquete. Abre el paquete pensando que podrían ser las pertenencias personales del personaje que ha habitado, pero al abrirlo ve su ordenador portátil. No entiende qué hace con el portátil, lo enciende, comienza la sincronización, seguido del nombre de la casa protagonista y SP54, luego aparece el mismo texto pero con el nombre de otro personaje, comienza la sincronización con Kim-Jin. Después de cargar, aparecen todas las características del personaje en puntos. El autor descubre que se trata del registro de configuración que él mismo creó. El protagonista no pudo averiguar quién le envió el portátil con el registro de ajustes. Mientras tanto, el portátil vio que la sincronización se había completado en un 99% y entonces se abrió una notificación de que se le había concedido el derecho único de cambiar los ajustes, restableciendo de repente todos los ajustes. Cuando el autor miró a la pantalla del portátil vio su verdadera cara, no podía entender qué había pasado y de dónde había salido todo aquello, se preguntó si sería una epifanía, un fenómeno de despertar que se produce cuando uno supera sus propios límites. En este mundo tal fenómeno se llama travesura. Tras ella, es posible ver tus habilidades, técnicas y destrezas en cifras, y hacerte más fuerte de una forma mucho más eficaz que antes. El protagonista ve ahora una ventana de estado. El autor empieza a mirar cada indicador, lo primero que le llama la atención es que la sincronización con Kim Chun-do en Kim-Jin se ha completado, y el reinicio de las habilidades de Kim Chun-do. El autor no sabe qué fue, pero le hizo parecer más débil que Kim Chun-do, y sus estadísticas subieron. Lo siguiente que molestó al protagonista fue la ventana de cambio de escenario, y las habilidades. A medida que aumenta el valor de Kim-Jin en la medida, obtiene un SP con el que crear una habilidad. El protagonista se quedó perplejo sobre si tendría que aumentar su importancia en el libro. Supuso que tal vez había recuperado su portátil y le habían dado una habilidad para meterlo en la trama, pero decidió que todo eso eran tonterías. Entonces vio una pestaña no revelada que decía que esta información se revelaría después de que terminara la historia principal. Pensó que si quería encontrar la forma de volver a su mundo, tendría que intervenir en la historia. El protagonista supone que si se queda de brazos cruzados y se limita a esperar a que la historia se detenga, no es probable que el libro salga adelante. Si esta información oculta no le ayuda en nada, quizás para entonces pueda encontrar alguna pista, pero mientras tanto se comunicará con los protagonistas, y para eso necesita volverse más rural, para poder soportar las condiciones de la trama principal. En su libro no existía el concepto de subir de nivel, no había forma de aumentar las puntuaciones a voluntad, la única forma de aumentar las puntuaciones eran los puntos,
que aquí se consideraban muy valiosos, y para utilizarlos de la forma más efectiva hay que invertir en suerte. La suerte no solo se conseguía desbloqueando recompensas desconocidas en una mazmorra. Ganar dinero, puntos extra, relaciones personales, etc., la suerte era una habilidad que podía aplicarse en la vida cotidiana. Por supuesto, los inmutables puntos de suerte no podían aumentarse, pero el protagonista podía cambiarlos por SP. El protagonista pensó en intentar cambiar los puntos por SP para invertir en suerte, y mejorarla. El protagonista invirtió 9000 SP en suerte y bombeó la suerte a 9 puntos sobre 10. El protagonista recordó a su personaje principal Kim So-ho que tiene unos poderes mágicos de 9.0. El protagonista se dio cuenta de que era extremadamente afortunado y necesitaba invertir los SP que le quedaban en paciencia, porque tiene que aguantar el entrenamiento en el cubo. El protagonista invirtió en paciencia y la subió de 5 puntos a 6,6, momento en el que se le acabó la suerte y su paciencia subió a 7,2 sobre 10. Entonces, de repente, apareció una advertencia que decía que se había detectado un error que podía afectar a la probabilidad del aumento. El protagonista ya no podía cambiar la SP usando estadísticas inalterables. Frustrado, el protagonista se dio cuenta de que hay restricciones en los trucos, pero aún así consiguió aumentar su suerte y paciencia. El protagonista recordó que tenía 10.000 puntos más y se preguntaba cómo utilizarlos. A la mañana siguiente, tras el entrenamiento matutino, el instructor se presentó como Kim So-yuk y dijo que su puntuación era de 3850, y que ocupaba el puesto 9737 en el ranking mundial. En la clasificación de la asociación es de nivel medio con un quinto puesto. Tras presentarse, Kim So-yuk fue al grano, diciendo que el cubo no es un lugar para divertirse, y que si no logran el objetivo principal de obtener altas calificaciones, empezarán a quedarse atrás. Estadísticamente, menos de la mitad de los cadetes se gradúan en la academia sin tener que repetir curso. Aquí crían héroes, lo que significa que todos los cadetes serán evaluados según criterios estrictos. Kim So-yuk les dice a todos que se levanten y le sigan. Lo primero que harán será identificar el arma principal. Fueron a la habitación del compañero, escanearon su palma y se abrió la puerta, que estaba llena de armas para todos los gustos. Todos admiraban lo que veían. Kim So-yuk gritó que no había tiempo para admiraciones, y que eligieran su arma principal cuanto antes. Las armas que eligieran no se podían cambiar durante 6 meses, así que tenían que pensar bien qué elegir. El protagonista observó que todos los personajes principales habían hecho sus elecciones sin muchos problemas, y ahora le tocaba a él elegir su arma. Decidió pensar bien qué elegir, miró sus estadísticas. No puede conformarse con un arma que usen los otros cadetes. Aunque quisiera mejorarlas, perdería su eficacia en puntos. Así que el protagonista tiene algunas condiciones para el arma principal, como la experiencia usándola en el mundo real, y tiene que adaptarse a ella rápidamente. El protagonista se da cuenta de lo que hace falta. Mientras coge la pistola todos le miran con confusión y sorpresa, todos le prestan atención, incluso el profesor. Le preguntan qué quiere elegir. ¿Eligió una pistola? El instructor dijo que recordaba al protagonista usando una espada en la escuela de cadetes. El protagonista contestó que había decidido cambiar de arma y que para ello se había inscrito en el cubo. El instructor le dijo que en el cubo la elección depende siempre de los cadetes, acertada o no, la responsabilidad es solo de los cadetes. Los otros cadetes no entendían por qué se había inscrito en el cubo si había elegido una pistola. Algunos pensaban que solo quería llamar la atención. El protagonista piensa que una pistola incluso en este mundo es la mejor arma. Especialmente para una persona corriente que no sabe usar la magia. En este mundo se usan balas mágicas. Son mucho más destructivas que las simples balas de acero porque contienen mana. Sin embargo, a pesar de esto, las pistolas no son muy populares debido a sus obvias limitaciones. No importa lo fuerte que sea el que la empuña, una pistola ya tiene cierto poder destructivo. Esa es la primera razón.
Y la segunda es que la pistola no tiene una historia de origen profunda y significativa. Existen mitos y leyendas, también artefactos de leyendas. Cuanto más larga y profunda es la historia del arma, más alto es su rango, por eso la mayoría de los cadetes cubanos no preferían armas modernas, sino con historia. Creían en su fuerza, y no confiaban únicamente en las balas mágicas. Y todo con tal de estar al menos un peldaño más arriba, aunque llegaran al límite de sus poderes. Esto no tiene nada que ver con el protagonista, pues no es un personaje principal. El protagonista no ha cogido una espada en su vida. Quizá una pistola no sea tan mala elección, pensó el protagonista. Ahora mismo le vendría bien una en cualquier momento. Además, es una buena forma de ganar puntos. Ahora que había elegido su arma, necesitaba adquirir una habilidad. Una habilidad es una destreza que bien podría denominarse sobrenatural. Normalmente todo el mundo recibe una habilidad, pero hay excepciones. Poseedor de una habilidad aún no descubierta, y una habilidad de espadachín revelada. Después de las lecciones de Kim So-ho, él era un espadachín. Fue a practicar a la sala de entrenamiento donde conoció a Yana Yun. Ella era un tirador. Después de un breve diálogo, Kim So-ho dijo que había otro tirador en su clase. Yana Yun dijo que no lo reconocía como el tirador. Ella piensa que él no puede ser un tirador con un arma que tiene un alcance de 1 kilómetro. Cree que se negó a ser un héroe y que está presionando para que lo echen de la academia. Kim So-ho no cree que eso sea lo que nuestro protagonista está tratando de hacer. Le dice al H de la jungla que no debería soltar esas palabras. Entonces empieza a gritarle y le dice que si no quiere entrenar, que se vaya. El protagonista está sentado en su habitación frente a su portátil y cree que alguien está hablando de él. El protagonista mira a Kim So-ho en su portátil, y que será un mejor héroe en el futuro gracias a una sola habilidad. Así que la habilidad es muy importante, pensó el protagonista. Además, está la primera habilidad que puede dar 10.000 SP. El protagonista no puede desaprovechar semejante oportunidad. Para empezar vale la pena intentarlo, decidió el protagonista. Desbloqueó la habilidad francotirador. Para crear esta habilidad gastó 10.000 SP. El protagonista se sorprendió de que la habilidad arregla todo por sí mismo, la independencia de lo que las armas a distancia. No solo puede usar una pistola, sino también un arco. Además, es una habilidad en crecimiento. En este momento el nivel no es demasiado alto, pero será capaz de desarrollarlo. Para ponerlo en perspectiva, es incluso mejor, pensó el autor. Genial, pensó, y eligió. El protagonista cree que ya está preparado, y solo tiene que mantener la habilidad hasta que termine la trama principal del libro. A la mañana siguiente, a los estudiantes de la academia se les muestra que los pequeños problemas no son gran cosa, y se les dice que deben prestar atención a los ejemplos del barrido de la torre y la mazmorra. Mientras tanto, el protagonista piensa en cómo unas pocas líneas ilegibles y todo un libro de texto resultó. Si los protagonistas se enteran, llorarán a lágrima viva. Gracias a la habilidad de observación y visión, el protagonista se entera de la lección en su totalidad. Literalmente, lo ha oído y visto todo. Puede observar a los que están en su campo de visión e incluso ver relojes inteligentes. También puede abrir las mesas de configuración del Yu sin necesidad de herramientas en cualquier momento. Cheche al sur después de la lección les preguntó si sabían que faltaba poco para el examen y luego empezaron a gritar quejándose de por qué estudiar estas tonterías ya que la habilidad es suficiente para demostrarla en una batalla real. De repente entra uno de los alumnos y le dice a toda la clase que en 20 minutos van a la plaza. Todos se alegraron menos el protagonista para practicar el combate real. En la lección al aire libre, el profesor dijo que esperaba que todos supieran de qué iba la lección. Se saltaron la introducción y pasaron directamente a formar los equipos.
Habría 4 personas en cada equipo, 2 guerreros, un artillero y un ayudante. En caso de que no ocurra nada en la composición del equipo, los equipos tendrán la misma composición hasta el examen parcial. En cada equipo habrá cadetes de nivel bajo y cadetes de nivel alto, para ser justos. Se les dijo a todos que se acostumbraran a su equipo para que no hubiera disturbios. Empezaron a mostrar quién llegó a dónde. El protagonista no podía creer que estaba en la misma habitación que Yu Yong-na. Siempre es así en los libros. El protagonista está rodeado de numerosos personajes que se topan con él, hablan con él y se meten en las mismas historias. Y entre todos estos personajes, Yu Yong-na era especial. La sucesora número 1 del mejor gremio de Corea, Prolive Soul, y también la heredera de un famoso clan. Al principio del libro estaba enemistada con Kim So-oh, pero luego cayó bajo su influencia y se convirtió en una aliada de confianza. Por eso Jo-yeon es un personaje muy importante para el autor. El protagonista tiene la idea de que cuanto más a menudo se involucre en la historia, más puntos podrá ganar. Decidió que hoy, durante el entrenamiento, debía encontrar la forma de llamar su atención. Jo-yeon es abordada para saludar por Hino hijo, y Azuki. Después de todo, están en el mismo equipo. Jo-yeon levantó la vista y no sabía qué contestar, y no pudo ignorarlo. Y ella respondió muy bien señor Jin-ho hijo, señorita Azuki. Azuki y Yeon-ho hijo se preguntaron por qué ella era tan formal. Somos de la misma edad. Yu-yeon preguntó dónde estaba otro miembro del equipo. El protagonista respondió que estaba. Sabía que no debía murmurar porque a Yu-yeon lo que menos le gusta es la gente insegura. Yeon-ho hijo le preguntó si había sido él quien había cogido la pistola. Le dijeron que se había hecho un nombre entre los de primer año. En ese momento entró el profesor y les preguntó si tenían tiempo para charlar. El profesor envió al smartwatch la localización de los monstruos contra los que tendrían que luchar los equipos y dio la orden de empezar. Después de que corrieran un poco, Yu-yeon miró el smartwatch y gritó que llegarían pronto y que todos se prepararan. Yu-yeon le dice al equipo que la información sobre los monstruos la podrán ver cuando lleguen allí. Mientras tanto, el protagonista corre detrás y piensa en morir. Sus estadísticas físicas superan a las de un humano normal, y va zigzagueando detrás de ellos. El protagonista se sorprende de que este sea el nivel medio de los cadetes del cubo. Llegaron corriendo al campo de entrenamiento número 8. Vieron un monstruoso pulpo negro jorobado. Yu-yeon sugirió que discutieran el plan. El monstruo es de bajo rango, no tiene tanto poder de ataque, pero el problema es su joroba sobre su cabeza. Cuando siente que se acerca el peligro, emergen cachorros de esa joroba y atacan repentinamente al enemigo. Decenas de pulpos chupasangre salen volando a la vez, cada uno capaz de convertir a un humano normal en una momia en un segundo. Una vez que comienza la batalla, lo primero que hay que hacer es aniquilar a las crías, de lo que debe encargarse a Jin, ya que es el tirador. A lo que Jo-yeon responde que ella se encargará de ellos. Ella les pidió que dieran un paso atrás y guardaran su poder mágico. Dijo que el pulpo tiene un ritmo de recuperación muy rápido, y que necesitaba destruir su ataúd de un solo golpe. El protagonista se sorprendió y supuso que quería excluirle del entrenamiento. Después de hablar del plan, se pusieron manos a la obra. Primero, debían atraerlo a tierra. Equipo 5, comenzó la batalla de entrenamiento contra el monstruo. Las SP, que pueden canjearse por puntos de puntuación, aumentaban cada vez que crecía la importancia de Kim Ha-jin en el mundo. Sin embargo, él estaba fuera de la trama desde el principio, por lo que era difícil que pudiera esperar un valor alto. En consecuencia, el protagonista solo tenía una opción, y era intervenir personalmente en los acontecimientos que vivían los personajes principales del libro. En ese momento, salvó a Jo-yeon. Todos le miraron en ese momento. Jo-yeon gritó que le había dicho a nadie que interfiriera. En ese momento,
el pulpo libera una nueva tanda de crías. Son unas pocas docenas, pero tienen tan poca inteligencia que su trayectoria es claramente visible. El protagonista se ha dado cuenta de que ahora es el momento de actuar, y que no habrá una segunda oportunidad igual. Bullet Time, una habilidad que ha creado el protagonista. Cuando la usa, el tiempo se ralentiza 3 segundos. Lo que significa que durante 3 segundos, puede ver por dónde van esas cosas. Y luego es solo cuestión de técnica. El protagonista comienza a disparar. Después de que los cachorros se fueran, Jo-yeon ató al pulpo y le ordenó que lo atacara. El protagonista preguntó con voz cansada si los habían destruido. Tras lo cual se tumbó y dijo lo duro que había sido. Apareció un recuento de los resultados, mostrando un tiempo total de 58 minutos y 58 segundos, y que actualmente estaban en el puesto 16. La lucha de monstruos había terminado. Después de la pelea de monstruos, volvieron a la escuela donde les dijeron que el vídeo de esta batalla había sido capturado en un dron y que sería enviado a un smartwatch, para que cada uno lo analizara por sí mismo. Yu-yonga se sentó allí y no podía creer que solo habían quedado en 16º lugar. Los logros personales seguirían siendo juzgados por separado. Pero todavía no entendía por qué fue Chinayun quien la superó. Chinayun estaba en el equipo número 2, quedaron cuarto de 100. Jo-yeon trató de cerrar la brecha entre sus equipos pero no pudo hacerlo, entonces se mandó a pensar si eso era todo lo que podía hacer. Se acercó a Yanayun y le preguntó cómo había ido la sesión de entrenamiento, si había ido bien. Yanayun le respondió y le preguntó cómo le había ido. Yanayun señaló con el dedo al protagonista y dijo que el puesto 16 con ese tirador es genial, y es bueno que al menos no esté tirando hacia abajo. Jo-yeon piensa que se está arrastrando, y que definitivamente es gracias al que tardaron 50 minutos en llegar cuando podrían haberlo hecho en 10. Aunque por otro lado, su contribución a la batalla con el monstruo fue sustancial. Unas docenas de cachorros que habían salido del pulpo que él había destruido antes incluso de que llegaran al suelo, y eso con balas mágicas normales. ¿Quién era?, se preguntó. Después de entrenar en la sala de entrenamiento, el protagonista miró su portátil y vio que se le había pasado la alerta. Recibió una notificación de que su oponente es un monstruo de bajo nivel, por lo que la precisión de dar en el blanco aumenta dramáticamente, todos los golpes fueron certeros, y la habilidad de destreza aumenta en un 20%, la sensibilidad aumenta en 0,03 puntos, las puntuaciones de SP aumentan en 27. Hoy, durante el entrenamiento, el protagonista aplicó suerte, como era de esperar también las estadísticas aumentaron, no en vano el protagonista interfirió en el plan de Jo-yeon. Gracias a las actividades deportivas, también consiguió mejorar sus otras actuaciones. Todo gracias a la inspiración y a la suerte. Pensó que ya que sus estadísticas habían mejorado tanto, era suficiente ejercicio por hoy. Jo-yeon estaba sentada en su habitación y estaba viendo el combate de entrenamiento donde vio al protagonista disparar 60 veces con la pistola. Se preguntaba si era posible apretar el gatillo 20 veces en un segundo o si había un botón para disparar continuamente. Su tiempo de reacción no era el mismo que el de los demás y su salud era baja comparada con otros cadetes. También cambiaba repentinamente de arma, había demasiadas rarezas en él. Se preguntó por qué no lo había visto en la escuela Yobon. Entonces Shin Yong-hak le envió un mensaje y entablaron un diálogo. Alguien vino a la oficina del gremio de la gracia del creador, le dijeron que su visita estaba programada para el viernes dentro de 15 días, ella contestó que de acuerdo, y mostró a Kim So-oh en la pantalla y dijo que había algo sobre él. Jun-son, el subjefe del gremio de la gracia del creador, tiene el rango 307. Sus suaves movimientos, como el fluir del agua, y su afilada técnica con la espada, que no tiene parangón con ninguna técnica moderna, son como una danza de espadas. Mixiu lo admiraba, quería tomarlo para ella, pero parece que está en algún tipo de gremio, dijo. La siguiente persona a la que miró fue Kim Ah-jin.
La comunidad del gremio también hablaba de él. Gracias a que estaba en el mismo equipo que Yu Yong-na, este vídeo lo había visto mucha gente. Estaban hablando de él, de su rodaje. Está actuando muy excéntrico y lo llaman hereje en la academia.